Hola, ¿qué tal, amables amigos? Yo soy Miguel Rodríguez Cerda. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen una vez más en este segmento Realpolitik Televisión con el análisis de nuestra política nacional y local y, por supuesto, la crítica más acertada sobre los hechos acontecidos durante la semana, desde luego con la participación de nuestro equipo de periodistas, columnistas, escritores y colaboradores de gran prestigio como líderes de opinión local y nacional. Pues bien, el día de hoy, 29 de julio de 2019, se cumplen 83 años de la fundación de la Escuela Normal Superior allá en la Ciudad de México. Y en la información, indigentes alcohólicos, indigentes en pobreza extrema e indigentes que carecen de toda atención en los servicios de salud, vendedores ambulantes sin ninguna clase de ordenamiento, el zócalo de nuestra ciudad sigue creciendo, convirtiéndose cada vez más en un tumulto de mercaderes al estilo del siglo XVII. Todo eso es lo que prevalece actualmente en el otrora hermoso zócalo de la ciudad de Oaxaca y en donde ya parece formar parte de nuestro folclore. Una estampa que resulta para nosotros nada conveniente a los ojos del turismo que piensa que así es nuestra cultura y nuestra educación, es decir, sin orden y sin control. Independientemente que en algunas avenidas principales los semáforos no funcionan y los agentes de vialidad brillan por su ausencia, pero esto ya resulta ser el pilón de los colmos. Desgraciadamente, las fotografías que los señores turistas capturan de nuestro zócalo son únicamente de risa y choteo, mismas que se llevan a su país para mostrarlas como si se tratara de una imagen histórica en donde se expende de todo menos los productos autóctonos, donde reina desde la tradicional fayuca hasta los discos pirata, en tanto las autoridades municipales se hacen de los oídos sordos y de los ojos ciegos. Las críticas y protestas de la opinión pública y de la ciudadanía se las pasan por debajo del Arco del Triunfo en un ayuntamiento en donde presidentes municipales van y vienen y lejos de corregir esta situación, por el contrario, cada vez empeora mucho más y solo velan por sus propios intereses. Y cuando los amigos visitantes vienen a conocer la arquitectura del centro histórico, se van con un palmo de narices y una gran desilusión. Así siguen las cosas en esta ciudad de Oaxaca. Por otra parte, resulta verdaderamente penoso el percatarnos que Caminos y Aeropistas de Oaxaca se esté convirtiendo en un auténtico elefante blanco. Este organismo encargado de la conservación, construcción y reconstrucción de caminos y carreteras estatales enfrenta una gran paralización debido a la falta de obras para ejecutar por administración directa. Los recursos estatales destinados a la realización de estas tareas están privilegiando a determinadas constructoras. El personal capacitado de esta dependencia descentralizada únicamente realiza trabajos de apoyo y prácticamente se encuentra sin hacer nada. A ello se suma que el gobierno federal decidió que sean las propias comunidades quienes se encarguen directamente de construir sus vías de comunicación. A decir del líder del Sindicato Único de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, Rafael Vázquez Miguel, esta acusa a la dependencia de tenerlos en la banca. Y si a lo anterior agregamos, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los 2.600 millones de pesos que se han destinado para la construcción de caminos rurales no los tocarían ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ni Caminos y Aeropuertos de Oaxaca. Situación entonces para este último organismo se torna cada vez más difícil. Lo anterior, como es del conocimiento de los analistas, forma parte del freno en el crecimiento de nuestra economía. Nosotros nos preguntamos, ¿es acaso una falta de organización? ¿Es una falta de comunicación y coordinación? ¿Es una falta de comunicación en la administración de los recursos? ¿Es la falta de dar velocidad a la mano de obra o es un tanto el temor de que pueda introducirse la mano negra de la corrupción en estos menesteres, misma que ya anda inquieta, dando brincos por todos esos lados? ¿Usted qué opina? Es obvio que el tema de la inseguridad aparentemente es un asunto muy trillado
y en este sentido mucho se ha comentado que la inseguridad de nuestro país ha tenido en los últimos meses un crecimiento muy notable en comparación al año anterior. Ciertamente falta de empleo, falta de oportunidades, una gran pobreza en nuestro país, en fin. Sin embargo, es también del conocimiento de un sinnúmero de habitantes que el maquillaje en las cifras ha sido muy trillado en gobiernos que sin el más mínimo sentido de vergüenza han utilizado incluso al mismo INEGI para mentir sobre la gráfica delincuencial aplicando el famoso "aquí no pasa nada". Se sabe que en el pasado gobierno del joven Peña Nieto y otros anteriores a este ilustre muchacho, quien por cierto ya cansado de haber dejado tantos beneficios al pueblo de México, ya disfruta en estos momentos de unas bien merecidas vacaciones millonarias. No debemos olvidar que en el tiempo del joven del copete, las cifras delincuenciales fueron ocultadas al pueblo mexicano hasta en un 75%, es decir, la mayor parte, y el IFAI, ahora INAI, en este sentido resultaba ser un cero a la izquierda, bajo el alarde de la democrática transparencia, que más bien se trataba de una transparencia enferma de conjuntivitis para aquellos ciudadanos que carecían de un antídoto para prevenir o curar la ceguera pseudodemocrática o la ceguera de los besamanos que los hubo por docenas. Las solicitudes de información al entonces IFAI se debían hacer a través de Infomex y las respuestas caballerosamente no se hacían esperar, pero ya perfectamente maquilladas a la conveniencia e interés del gobierno en turno. Resulta pues sumamente difícil el crear un auténtico mecanismo que obligue a cada funcionario de cualquiera de los niveles a manifestar la verdad absoluta de sus ingresos, así como los egresos y gastos específicos de cada instancia gubernamental. Incluso se dio el caso de que gran parte del personal que laboraba en estas instituciones era amenazado si se atrevía a dar a conocer la verdad de las cifras al pueblo de México o a la prensa. ¿Qué le parece? Para todo hay mañas y trampas. Por otra parte, Nancy Ortiz, la delegada especial del Programa para el Desarrollo del Gobierno Federal, manifiesta que hay representantes populares, sean estos diputados y presidentes municipales, incluso emanados de Morena, que no están a la altura de la llamada Cuarta Transformación, y los convoca a seguir el ejemplo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con el objeto de sentar las bases y de esta forma evitar que regrese el viejo régimen amañado. En entrevista para Realpolitik Televisión, la funcionaria federal hace un recuento del avance en los programas sociales y rechaza que estos tengan tintes populistas y electoreros. Habría que checar entonces los datos reales del Coneval. Es lamentable que mientras el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lucha por concretar y aterrizar los más de 34,000 millones de pesos que anunció a través de programas e infraestructura, algunos de los mismos representantes populares que llegaron a los ayuntamientos o al Congreso local aún no entienden lo que significa la Cuarta Transformación. Y a todo esto hay que agregar, según los críticos, que uno de los primeros que quizá no la haya entendido ni por uno ni por otro lado, sea precisamente el presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, Osvaldo García Jarquín, pues todos los que supuestamente confiaban en él se están quedando con un palmo de narices. Desde luego que en este mismo sentido algunos ilustres diputados no se quedan atrás. Así están las cosas. Y hablando precisamente de palmo de narices, muchos seguidores nuestros dijeron haberse quedado así precisamente con un palmo de narices al ver destruido todo viso de esperanza de poder ver tras las rejas al señor Carlos Romero Deschamps, después de darse la noticia de que al susodicho un juececito le concedió las indulgencias del amparo para impedir su detención. En tanto, Champito sigue disfrutando de una gran fortuna procedente de Pemex. Deschamps, un personaje que lleva poco más de medio siglo usando el elegante frac de la corrupción y que ya debía estar jubilado de sus uñas largas,
independientemente de recibir 85 millones de pesos al año, dicen que hasta le compran las más finísimas pomadas para sus hemorroides, un nefasto obstructor de la generación de empleos, etcétera, etcétera. Deschamps, excelente superhombre que apoyó la distribución de la riqueza, pero para distribuirla en sus bolsillos. Deschamps, acusado de delincuencia organizada, fraude, extorsión, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, y hasta hoy continúa tan libre como una gaviota. Aclaro que no es alusión a nadie, sino que me estoy refiriendo única y exclusivamente a esa preciosa ave palmípeda que tiene plumaje blanco y que se alimenta principalmente de peces del mar. Champito, como le llaman cariñosamente los que le profesan mucho cariño, ha sido calificado como otro de los grandes íconos de la corrupción de Pemex, con un patrimonio monetario que en lo que resta de su vida es casi imposible que se lo termine. Tiene 76 años y es uno de los más gigantescos magnates armado con todas las tuercas y tornillos del fraude, la corrupción, la podredumbre y el robo a una empresa paraestatal propiedad de la nación, o sea, Pemex. Pero eso no es todo. Otros ciudadanos más se quedaron con otro palmo de narices cuando se dio la noticia de que la señora Hilda Margarita Austin Solís, madre del connotadísimo Emilio Lozoya, después de ser detenida también por los delitos de lavado de dinero y otras minucias, fue también liberada por el juecesazo del juzgado 10º de distrito. Pero el juez, de manera drástica y cruel, le solicitó a la señora pagar la estratosférica cantidad de 4,500 pesos, mismos que deberá depositar antes de 5 días o su amparo quedará sin efecto. Ya se podrá usted imaginar las terribles dificultades que la señora Hilda tendrá que pasar en un pavoroso viacrucis durante 5 días para conseguir los 4,500 pesos. Esta señora está vinculada en la investigación del caso del máximo emporio de la corrupción en Latinoamérica, como es la Odebrecht. Al igual que el señor Lozoya, todo ello en la enredada telaraña del terrible saqueo a Pemex. Pues bien, finalmente hoy han concluido las fiestas de la Guelaguetza con el último lunes del Cerro, una fiesta que con toda pena y tristeza los críticos de la verdadera autenticidad la han calificado como un espectáculo más bien grotesco, con poca originalidad y que con el paso del tiempo no únicamente ha dejado de ser de los oaxaqueños, sino que se ha convertido en una discriminación de delegaciones, las más vistosas y representativas que tradicionalmente han dado sabor y colorido a este encuentro de etnias. Esta festividad, también con motivo de celebrarse el 4º centenario de que la villa de Antequera fue elevada al rango de ciudad y que en realidad debía ser un homenaje racial, finalmente no fue como se esperaba. De aquel festejo verdaderamente autóctono y originalmente racial de nuestras queridas etnias, solo queda el recuerdo, pues como ya se ha venido insistiendo, todo ha sido distorsionado comercialmente hasta llegar a convertirse en un espectáculo meramente teatral, en donde por primera vez, de la manera más deplorable, fueron excluidas las delegaciones más representativas. Solo queda el triste recuerdo de aquel 25 de abril de 1932, en donde se presentó el original espectáculo autóctono. Esto, desde luego, todo esto lo ignora el turismo. Así están las cosas. Bueno, pues la negligencia, el despotismo y la falta de vocación en su trabajo y a su profesión en el personal de varias instituciones del sector salud son algunas de las causas por las que muchas mujeres en estado de embarazo se encuentran en peligro de presentar síndromes graves que les pueden ocasionar incluso la muerte. Desgraciadamente, la mortalidad materna en nuestro país ha sido sumamente difícil de reducir
incrementándose la gráfica de fallecimientos en las zonas rurales en donde prevalece la pobreza con mayor agudeza y en donde, pese a las sagradas promesas gubernamentales, sigue siendo el sector más abandonado de nuestra sociedad. O bien con clínicas rurales completamente vacías y abandonadas o que carecen de todo, y en donde el personal médico en ocasiones se presenta a trabajar cada vez que le viene en gana. Docenas de casos escuchamos casi a diario de madres que dan a luz en plena vía pública, en las salas de espera, en los baños o finalmente mueren por agudas hemorragias antes y después del parto o por eclampsia y por la consecuente falta de una atención médica oportuna y adecuada. Madres humildes que tienen que enfrentar muchas veces a personal despótico, poco interesado y con nula vocación hacia su profesión, sobre todo hacia aquellas futuras madres que únicamente saben hablar su lengua materna, dándoles un trato como si fuesen seres irracionales. Esta negligencia, despotismo y falta de interés, desgraciadamente es muy frecuente en los hospitales civiles, del Seguro Social y del ISSSTE, con sus muy respetables excepciones, que son desde luego una minoría. Lo anterior se desprende debido a que 7 de cada 10 madres a punto de dar a luz están registradas en los servicios de salud. No obstante, nos preguntamos entonces, ¿por qué 3 mujeres al día mueren de parto antes o después del mismo? Y bien, amables amigos, en la edición 411 de esta semana de su revista Realpolitik, usted podrá leer y analizar además los interesantes artículos Ensayo de la no reelección de Daniela Chao, AMLO, los priistas y la tentación de la prensa de Martín Moreno, Enorme incertidumbre de Alfredo Ríos Camarena, El pueblo sabio fue traicionado de Beatriz Pajés. Además, también podrá usted leer las columnas políticas Balcón de Carlos Cervantes, Unas de cal por las de arenas de Alfredo Arenas Casas, El patíbulo de Alberto Hunda y Escaparate político de Felipe Sánchez Jiménez. Hasta aquí este segmento de análisis político de la vida nacional y local a través de Realpolitik Televisión, con los más acertados conceptos de nuestros reconocidos líderes de opinión local y nacional. Su servidor, Miguel Rodríguez Cerda, les agradece el favor de su atención a este resumen y los invita para que nos sigan en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, donde quiera que usted se encuentre en cualquier parte del mundo. Los espero el próximo lunes aquí en la redacción de Realpolitik Televisión. No sin antes dejarles la siguiente frase para reflexionar. En los discursos de los políticos, estos no necesitan que el público los entienda. Entre menos los comprenda el pueblo, es mucho mejor para ellos. Anónimo. Hasta la próxima.